Gracias. Bueno, muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es María Andrea González y antes que nada, pues le quiero agradecer por estar aquí y en contestarme esta entrevista. Sé que me será de muchísima ayuda. Bueno, Gracias. primero que nada me gustaría empezar por preguntarle acerca de usted, como de dónde es, cuáles son tus pasiones, algo sencillo para romper el hielo. Muy bien, gracias María Andrea González. Mi nombre es Juan de Dios Simón. Soy el coordinador de programas de Educo Guatemala y trabajo con diferentes proyectos y programas en el país. Bueno, muy bien. Y luego también le quiero preguntar acerca de su asociación de Educo. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que buscan? Muy bien. Bueno, es una fundación realmente. La sede está en Barcelona y en 11 diferentes países. Yo represento a Educo Guatemala. El trabajo primordial que hacemos son en tres áreas. Uno que es educación de calidad. El otro es tema de protección y prevención de la violencia. Y el otro tiene que ver con empoderamiento y agencia. Súper bien, pues está súper completa. Bueno, y ahora sí voy a continuar con las preguntas para mi proyecto. Si no entiende alguna, no dude en preguntarme, ¿ok? Bueno, Muy la bien. primera pregunta es, ¿cuál es su perspectiva sobre la educación equitativa para todos los niños y niñas y cómo adquirió esta perspectiva? Bueno, yo creo que esta pregunta es aplicado a diferentes contextos, ¿verdad? Creo que si hablamos del área así general, yo creo que es una posibilidad que se da a la medida, digamos, que los gobiernos invierten ya sea en currículum, en formación de docentes, en producción de materiales, en capacitación permanente, etcétera. No obstante, cuando uno habla sobre una educación de equidad y de calidad, surge el reto, ¿verdad? Porque están las áreas rurales, la población indígena, poblaciones excluidas, inclusive población con discapacidad que no siempre tienen las mismas oportunidades de aprendizaje que otros, ¿verdad? Y esto significa acceso a tecnología, acceso a materiales o tener simplemente los profesores, ¿verdad? Especializados en cada área. Es decir, hay retos desde ese punto. Bueno, y la siguiente pregunta es, ¿qué aspectos de su identidad cultural puede relacionar con este tema de la educación? Bueno, hay muchos, ¿verdad? Porque la parte de currículum incorpora temas de currículo nacional base, ¿verdad? Que significa que cualquier niño o niña del país puede aprender de todos estos contenidos. No obstante, dependiendo un poco del área geográfica, de la lengua que se hable y también al pueblo al que pertenezca, pues hay particularidades tanto en la historia, en el contexto y en las dinámicas que se dan en las relaciones sociales, ¿verdad? Y deportivas inclusive, porque no es lo mismo hablar de un área urbana que el área rural y no es lo mismo hablar de un área no indígena que un área indígena. Claro. Bueno, y la siguiente pregunta es, ¿cuál es el impacto de la educación en su vida personal? En mi vida personal, bueno, yo soy un ejemplo de cuando hay oportunidades, igualdad de oportunidades, pues uno lucha y aprovecha esas oportunidades, ¿verdad? Creo que en mi caso, pues he tenido becas, he tenido acceso a educación a diferentes niveles, yo tengo 2 maestrías en educación y eso de una u otra manera me ayuda a poder hablar sobre el tema, pero al mismo tiempo dar un ejemplo sobre cómo a través de la educación se puede transformar la realidad de una persona. Eso es. Y por otro lado, pues estoy trabajando en una institución que cree y trabaja por la educación. Claro. Bueno, la siguiente pregunta es acerca de su comunidad, es ¿qué piensan las personas que te rodean, como tu familia, tus compañeros de trabajo, acerca de la educación? O sea, ¿crees que comparten los mismos pensamientos que tú, que ti, o piensan diferente? Bueno, en algunos momentos realmente uno tiene que hacerlas de predicar con el ejemplo, ¿verdad? Entonces, si ellos ven que hay un ejemplo, digamos, si tenemos acceso a la educación superior o educación secundaria, o si estudiamos fuera del país, ¿qué realmente representa eso en el campo económico, en la parte
cultural, si ha mejorado realmente mi condición de vida o no. Creo que predicar con el ejemplo es muy importante. Segundo, yo creo que el hecho de valorar la educación. En Guatemala históricamente se había valorado mucho la educación de los hombres versus la educación de las mujeres. Y esto es por la cuestión meramente social que antes se decía, especialmente en el área rural, de que las mujeres realmente al final se casan y se van, ¿verdad? Inclusive heredamos una historia en el cual el voto de las mujeres realmente se hace real hasta los 1960 y 70. Las propiedades, inclusive era así, ¿verdad? Casi la mayoría de las propiedades y las herencias eran nombre de los hombres, ¿verdad? Y no tanto de las mujeres. ¿Qué significa eso? Educación tiene un aspecto de escolarización, pero otro en temas de valores, en temas de equidad, en temas de no discriminación. Es decir, empieza a transformar no solo un modelo de vida, sino que también en términos de valores que van de una generación a otra. Bueno, ¿y cómo crees que estos grupos adquirieron esa perspectiva? Bueno, hay una herencia cultural, ¿verdad? Nosotros podemos hablar mucho aquí, dependiendo un poco de dónde se parte el tiempo. Si hablamos de hace miles de años, pues aquí ha habido pueblos diferentes, ¿verdad? Que con un idioma diferente al castellano que ya estaban. Luego, la conquista y la colonización española, pues hizo cambios, digamos, en la estructura social, económica y política del país. Pero posteriormente hubo migraciones de Europa, ya sea de España o de Alemania, y luego los norteamericanos que han estado aquí presentes siempre, y luego todas las movilizaciones que ha habido. Es decir, creo que la influencia cultural que se tiene es multicultural, es plural, digámoslo así, y con una serie de experiencias, pero lamentablemente una cuestión que la mayoría lo sufre es la pobreza, ¿verdad? Es decir, la pobreza material en el cual muchas veces limita, que sin importar qué condición tenga uno, ya sea blanco, negro o no, si no tiene recursos, es difícil que pueda acceder, en este caso, a servicios de educación. Claro. Bueno, ¿y cómo crees tú que está presente la educación en Guatemala? Bueno, en diferentes niveles, ¿verdad? Yo creo que eh, los objetivos de desarrollo del milenio apoyaron bastante. Yo creo que se pudo apoyar mucho la educación primaria, parte de educación preprimaria, pero pendiente de la educación secundaria. Es decir, el país todavía está muy pendiente en esa parte y creemos que con la evaluación que se ha hecho, que al 2030 tampoco vamos a lograr una evaluación, una educación para todos, digamos, una secundaria completa para todos. Lo vemos inviable por la parte económica, por la parte social. Vemos también cómo es que la misma Constitución de Guatemala, la Constitución Política de la República, pide que sea pública y obligatoria hasta el nivel, hasta el noveno año, es decir, educación básica le llamamos aquí, pero es séptimo, octavo y noveno año. Hasta ahí. Luego, a partir de ahí, es opcional, dependiendo de los recursos que tenga cada familia. Bueno, ahora sí, ya solo falta una pregunta, pero antes de hacerla te quiero leer un escrito que hice que es acerca de lo que se está viviendo en mi país, México. Bueno, mi país está atravesando por ciertas crisis, siendo una de las más importantes la educativa. Veo datos impactantes que me ponen en cierta posición de querer hacer un cambio en mi comunidad, ya que sé que si seguimos así será muy difícil progresar y alcanzar una educación equitativa para todos. En este año escolar que estamos cursando se ven ciertas diferencias respecto al ciclo escolar anterior, ya que según un artículo del Economista, este ciclo escolar presentó una disminución en educación básica de 656,000 alumnos. Esto me pone a pensar qué es lo que México está haciendo mal en su plan educativo. No me gusta para nada lo que está pasando y me da cierta impotencia que los niños estén perdiendo su derecho de una educación de calidad. Y ahora sí me gustaría hacer la última pregunta que va ligada a esto que les acabo de decir. Bueno, tengo entendido que su fundación es de Guatemala, así que creo que ustedes me podrían decir, bueno, ya me explicaron más o menos lo que se está viviendo actualmente en Guatemala, pero quisiera saber cómo se sienten al respecto de lo que se está viviendo en su país. Uh -huh.
Bueno, primero comentarle que la afirmación o lo que usted ha redactado es muy inocente. Es decir, está hablando de una educación local, comunitaria, familiar. Lo que pasa es que a nivel de México y también Guatemala, ¿verdad? Hay políticas macros. Y esto significa que estas políticas son decididas no por el alcalde, no por lo local, no por el departamento, ni siquiera la provincia o por el estado, sino que es federal o es nacional. Y en este caso estoy hablando de los congresistas. Estoy hablando del ministro de Hacienda o también de Finanzas, Ministerio de Educación o Secretario de Educación. Estoy hablando, digamos, de universidades que forman docentes para poder enfrentar lo que es ahorita, por ejemplo, la educación a distancia, si tienen o no las capacidades para poder manejar internet, aplicaciones, para hacer una educación a distancia en tiempos del COVID, por ejemplo. Es decir, eh, sí se puede incidir a nivel local, pero es poquito lo que se puede hacer si no se tiene el sistema educativo nacional en un proceso de transformación. Con eso le quiero decir de que no solo se necesita buena voluntad ni tampoco solo dinero, ¿verdad? Sino que se necesitan leyes, se necesitan estructuras, formación de personal, creación de puestos, marcos operativos bien establecidos, es decir, hay bastante. Ya a nivel de Guatemala, yo creo que tres cosas son los que tenemos como reto. Primero, el COVID nos vino a despertar de que la educación nunca más será la misma. Todas las reformas educativas que hemos hecho aquí en Guatemala va orientado o iba orientado a hacer cambios en el aula. Y ahora lo que estamos viendo es que los cambios ya no solo se hacen en el aula, sino que en la casa, porque la modalidad híbrida o educación a distancia pues nos está retando. Pero entonces las condiciones de quién tiene acceso a internet, a un móvil, a una computadora o a una tablet, digamos, ese es un reto que es muy importante. Ahora, se agrega un tema de protección. El tema de protección no lo habíamos visto vinculado a la educación, pero ahora sí, porque el COVID nos demostró que cuando uno está encerrado en su casa o está en un área rural y no está asistiendo a la escuela, o si está asistiendo a la escuela pero no hay vacunas, o no hay agua para lavarse las manos, etcétera, la niñez está desprotegida. Y en Guatemala, en este caso, por ejemplo, hubo muchas denuncias de embarazo en adolescentes estando en casa. Cuando uno ve eso, significa entonces que el violador es alguien de la casa o alguien alrededor de la familia. Es fácil decirle a alguien, quédate en casa porque hay peligros de COVID allá afuera, sí, pero resulta que el que genera la violencia o el abuso a veces está en casa, ¿verdad? Entonces es un problema. El otro es meramente de salud. Por ejemplo, que los niños regresen a la escuela, sí. Yo creo que en las áreas urbanas se ha ayudado mucho a que todos tengan acceso al agua, al jabón, al alcohol en gel, a mascarillas, etcétera. Pero en el área rural hay retos bastante grandes y no se pueden tampoco monitorear en tiempo. Porque primero, los supervisores, por ejemplo, aquí en Guatemala dicen, no tengo ni gasolina para llegar allá para ir a ver qué está pasando en el aula. Entonces, todas las limitaciones materiales, el peligro de la salud, la protección y lo que sería la alternativa como una educación a distancia, están condicionando lo que ahora le estamos llamando educación de calidad en Guatemala y estoy seguro ahí también en México, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, eso fue todo. Muy Está bien, completas sus respuestas. Muchas gracias. Estoy segura que me va a ayudar un chorro para mi proyecto. está bien, María Andrea. Ahora cuéntame un poco, ya sea dentro de cámaras o fuera de cámaras, Bueno, ¿en déjame qué lo consiste?